Bueno, gracias a todos por haber venido. Bueno, en cierto modo la presentación de este libro es curioso porque se fraguó precisamente en una concentración, además a las puertas de un juzgado. Alguien habría hecho algo. Y bueno, pues se dijo de presentarlo aquí. Y digo que es curioso por de lo que vamos a hablar, que es un proyecto que tiene que ver mucho con los movimientos sociales, que yo creo que desde su inicio, y no hablo inicio como inicio del proyecto en sí, sino como el inicio del propio edificio de la harinera, hasta su final, hasta el final del proyecto, marca mucho todo lo que significó en Valladolid. Fue un proyecto al final en el que muchos nos sentimos muy cómodos, porque muchos acudimos bastantes veces a enriquecernos, por así decirlo, a formarnos políticamente, a compartir espacio con otros compañeros de izquierda, a generar, digamos, una cosa que decía Julio Anguita, que era contrapoder, que es algo que quizás hay que reivindicar, porque algunos se olvidaban de eso desde las instituciones, ¿no? Porque es que, digamos que dentro de la propia izquierda sí que también este proyecto generó un debate entre la gente que estaba más próxima a los movimientos sociales y la gente que estaba más próxima a la institucionalidad. Dentro de la propia Izquierda Unida generó también un debate. Fue bastante interesante y, bueno, pues que en cierto modo a muchos pues nos desilusionó la postura que tomaron ciertas personas. El caso es que este libro viene a recoger un poco todo lo que allí sucedió, cómo se gestó, de dónde los precedentes y hasta el propio final. Yo recuerdo muy bien el último día porque recibí una llamada a las 4 de la mañana, estaba en la cama y me empezó a sonar el móvil, y una llamada de una compañera que precisamente formaba parte de la Molinera, y decía: Juanfran, nos están desalojando. Y digo: vale, voy para allá a las 4 de la mañana. Y allí vi cómo sacaban al último de los ocupas, que está aquí sentado. Y bueno, pues eso, que todo eso se recoge muy bien en el libro. Y bueno, yo con el autor del libro, con Jorge Lebrero, que activista, historiador y compañero de lucha en Valladolid, aunque no siempre estemos de acuerdo. Pero porque tú no quieres. Bueno, pues nada, muchas gracias a Juanfran por estas palabras de introducción, y por supuesto a las personas que habéis venido a este acto tan revolucionario de presentación de un libro en estos tiempos que corren. Os he dado unos libros a las personas que estáis aquí para que podáis seguir un poco, bueno, y que conozcáis el material que presentamos, que es casi un folleto largo, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque se lee en dos tardes, como quien dice, pero que era un ejercicio pues importante de memoria, como luego comentaré. Y bueno, sí que comentar que el libro lo editamos desde la Fundación Doris Venegas. La fundación, pues uno de sus objetivos pues es dar a conocer también la historia de Castilla y promover, digamos, los movimientos populares en Castilla, y bueno, pues esto venía que ni pintado para acogerlo desde la propia fundación, ¿no? Entre otras cuestiones, pues también, por supuesto, y prioritario está el hecho de mantener la memoria de la compañera Doris Venegas. Te paso también un libro, pues si quieres, ¿me entiendes? Pero bueno, pues si quieres seguir así un poco el tema de la presentación. Bueno, yo creo que lo fundamental, ¿no? Y aprovechando también que estamos en la sala del apoyo empresarial, ¿no? El impulso empresarial, antes llamada Norte Castilla, pues vamos a retomar eso y vamos a decir que lo que hicimos en la Molinera fue una labor de emprendimiento, ¿no? Que esto del emprendimiento también como que está muy, muy de moda y ahora parece que todo el mundo tiene que emprender. Bueno, pues nosotros hicimos una especie de emprendimiento social, ¿no? Una serie de personas que decidimos
nuclear nuestra vida no alrededor de nuestra propia individualidad, sino alrededor de lo colectivo y de, como se dice aquí, el ponerle un proyecto al servicio del pueblo, ¿no? Y es una manera que tenemos de ordenar nuestra propia vida. La molinera, como ha dicho Juanfran, bueno, el origen del edificio es una fábrica de harinas que nace a mediados del siglo XIX, que es una de las pocas fábricas de harinas que quedan en pie en la ciudad de Valladolid, porque las demás se fueron transformando o derribando. Queda, bueno, una parte de donde está el palero, era también una fábrica de harinas, queda otra en la de la estación de autobuses y queda la molinera. El resto ya digo que fueron desapareciendo. Fue un edificio que vivió una serie de circunstancias que le hacen muy especial por su propia ubicación, porque está encima del Canal de Castilla, no hay otros edificios que estén encima del propio Canal de Castilla. Y bueno, sufrió varios incendios también a lo largo del tiempo. En el siglo XIX fue destruido una vez, en 1912 se incendió otra vez por completo y tuvieron que rehacer el edificio, y estuvo funcionando como una fábrica de harinas hasta finales del siglo XX. Según iba llegando la industrialización, bueno, la electrificación más bien de los procesos productivos, pues fue perdiendo una gran parte del personal laboral que había allí, porque al principio había decenas y decenas de trabajadores, y en los últimos tiempos pues quedaban muy pocos, porque bueno, era encender y apagar los botones de las máquinas y pocos trabajos eran manuales, ¿no? Y este edificio también es importante porque de alguna manera conecta lo que es con la tradición de la agroindustria tan importante en Castilla, una ciudad como Valladolid, que bueno, a mediados del siglo XIX era importante, entre otras cuestiones, por el potencial de la burguesía harinera, ¿no? Que fue la promotora de este tipo de edificios. Bueno, toda esta etapa sufre un corte muy importante a raíz del cambio en el Plan General de Ordenación Urbana con León de la Riva, con la cúpula de urbanismo del PP, que, bueno, sabéis que esto estuvo judicializado y de hecho el juicio se resolvió hace unos pocos años. Y lo que hacía este Plan General de Ordenación Urbana, entre otras muchas cuestiones, era reconvertir el suelo de este espacio para permitir construir un hotel sobre este edificio que antes había sido una fábrica de harinas. Hay que decir que antes, en los años 90, si no me equivoco, hablo de memoria, en el 93 se fue catalogado como un bien de interés cultural y por tanto obtuvo también una protección especial como parte de nuestro patrimonio, pero eso no fue óbice para que hicieran toda esta transformación que os digo. ¿Qué supuso que se pudiera transformar en un hotel? Pues bueno, que entraran allí nuevos capitales, hubo una compra-venta del edificio y se puso en marcha el Marqués de la Ensenada. Fue un hotel que las propias trabajadoras nos contaban no reunía las condiciones para ser un hotel de 5 estrellas y le dieron esta categoría. No sabemos muy bien cómo la consiguieron, porque entre otras cuestiones un hotel de 5 estrellas pues dicen que tiene que tener plazas de garaje asociadas, tenía que tener servicio de lavandería, una serie de cuestiones que desconozco, pero que pues no son los requisitos fundamentales para que un hotel sea 5 estrellas. Era el único hotel de 5 estrellas en el término municipal de Valladolid, ¿vale? O sea, hay otros hoteles, digamos, podemos decir, de alto standing, pero el único de 5 estrellas que había en la ciudad de Valladolid ha sido este durante este periodo. Este hotel va a funcionar durante unos, no sé, 12-15 años, ¿no? Hasta el año 2017, en el que cerró sus puertas de una manera absolutamente abrupta. El empresario... También hubo varios cambios ahí de capital, de propiedad, que estuvimos también intentando reconstruirlo y es muy interesante, pero no os voy a aburrir ahora con ello. Y los últimos que tenían el hotel, pues bueno, no les salían los números y lo que hicieron pues fue cerrarlo de la noche a la mañana. No sé si recordáis que el hotel se cerró, bueno, un 2 de enero del año 2017. Allí el encargado se dirigió a la plantilla y le dijo que se fuera todo el mundo a su casa, que el hotel cerraba y claro, la plantilla no tenía ni idea, acababan de celebrar ahí los cotillones de Nochevieja y bueno, pues,
pilló por sorpresa absolutamente a toda la plantilla. Llamaron a Fundación Reto, fueron allí a recoger todos los muebles, malvendieron todo lo que pudieron y al día siguiente eso estaba cerrado a cal y canto. Las trabajadoras fueron allí y se encontraron todo cerrado, no volvieron a saber y, esto también es muy importante, llevaban varios meses sin cobrar, ¿vale? Que esto al final se tuvo que hacer cargo Fogasa de sus nóminas pendientes. Bueno, esto estuvo también judicializado, al final acabaron dándole la razón, lo llevó incluso Marina Albiol al Europarlamento, etcétera, etcétera, ¿no? Tuvo un recorrido bastante importante. Generó bastante impacto mediático en la ciudad de Valladolid, porque como os digo, pues era un hotel, el único de 5 estrellas, construido en un edificio muy emblemático en la ciudad de Valladolid, pues bueno, no era cualquier cosa. Entonces esto ya generó muchos titulares antes de convertirse en el Centro Social La Molinera. Durante 1 año y medio aproximadamente el edificio estuvo cerrado a cal y canto. Bueno, no, esto hay que matizarlo, cerrado a cal y canto no. Estuvo sin ningún tipo de actividad legal, pero estaba abierto de manera que entraba allí, bueno, pues gente, porque durante el proceso de limpieza pudimos comprobarlo, pues drogodependientes a consumir, y entraba también chavales pues a pasar el rato y a hacer botellón, y también entraba gente a chatarrear. Porque cuando nosotros entramos, pues nos encontramos aquí en unas condiciones lamentables de que se habían llevado todo el cableado, se habían llevado los picaportes, se habían llevado las tazas del váter, se habían llevado todo lo que se pudiera vender, ¿no? Se produjo un incendio en abril de 2018, en el cual nosotros ya estábamos trabajando en la idea de la ocupación de este espacio y, bueno, con este incendio dijimos, hostia, ya no vamos a poder ocuparlo, a saber en qué condiciones ha quedado el edificio, ¿no? El incendio afectó a la segunda planta, a una habitación, pero todo el pasillo y todas las habitaciones de arriba quedaron llenas de hollín y bastante intransitables, pero como sabéis, quienes conozcan la Molinera, y me imagino que todo el mundo, está muy cerca de los bomberos llegaron enseguida. Hasta donde pudimos saber, que esto no hay ninguna certeza, pero bueno, entraban chicos ahí a hacer botellón y posiblemente pues le prendieran fuego, queriendo sin querer a un colchón, y de ahí se extendió el incendio, ¿no? Esto ya digo que fue en abril de 2018, nosotros ya estábamos trabajando en la planificación de ocupar el espacio y sucedió una cosa que en el corto plazo acabó viniendo muy bien también para que pudiéramos ocupar, que es que en ese momento sí que se cerró a cal y canto el edificio con unas planchas metálicas que estuvieron allí hasta el último día y siguen estando, ¿vale? Y esto, que decimos, joder, ya a ver ahora cómo estamos, porque antes podía entrar cualquier persona, bueno, pues descubrimos también la manera en la que entrar y se acabaría entrando, pero eso facilitó también la defensa del espacio de cara a, bueno, pues posibles ataques de los fachas o de los que fueron a intentar desocupar, que luego comentaré, ¿no? Bueno, hasta ahí un poco la historia del edificio antes de la ocupación. Muy importante también comentar el que en estos meses que estuvimos trabajando en cómo entrar en este edificio y en qué tipo de proyecto queríamos, pues bueno, comentar que se hizo un estudio de las posibilidades que albergaba el edificio, de cómo era el edificio, de la situación legal del edificio, de qué es lo que había sucedido con la plantilla y bueno, cómo estaba la situación, ya digo, legal. Entendíamos que, y lo hemos manifestado en numerosas ocasiones, que era como la joya de la especulación de la ciudad de Valladolid, porque todo este proceso que se había derivado del Plan General de Ordenación Urbana, donde estaba la cúpula de urbanismo del PP, etcétera, lo convertía en un edificio muy propenso a que se convirtiera en lo que luego lo convertimos. Y, bueno, pues ya digo, fue un periodo de acopio de material, de ver con qué personas se contaba, de teorizar sobre el tipo de proyecto que queríamos, que una de las cosas también fundamentales fue el, digamos, confluir ideológica y teóricamente en el tipo de proyecto que se quería, porque, bueno, pues fue un proyecto fundamentalmente juvenil y nos podemos imaginar pues que, bueno, había muchas ideas y había que aterrizarlas, ¿no? En qué era posible hacer y qué era factible. Y lo que siempre tuvimos claro es que no podía ser un sitio gueto. Y con esto me refiero a que existen otros centros sociales en otros puntos de la geografía, en el propio Estado español o fuera, que simplemente se dedican como al ocio de un sector muy concreto de la población que se considera muy alternativo, pero que no pretende permeabilizar ni transmitir ideas al conjunto social, ¿no? Y era como, no, nosotros nos queremos abrir y mezclar con
con el barrio y mejor dar un paso con el pueblo y con la gente del pueblo que dar 10 sin ellos, o mucho peor, no dar ningún paso, porque simplemente dedicarnos a que esto sea un lugar para hacer eventos, digamos, de ocio para el autoconsumo, ¿no? Entonces, bueno, eso quedó muy claro antes también de entrar en el espacio. También se siguió una política, digamos, muy clara de vamos a dar la cara, y esto, bueno, se explica también cuando se entra y se hace la primera rueda de prensa, pues exponemos, digamos, abiertamente el proyecto y sobre todo gente muy joven que da la cara por el proyecto. Y bueno, se hizo acopio, ya digo, del material, se encargamos unas camisetas que la propia rueda de prensa de cuando se ocupó y se mandó a los medios de comunicación ya salía la gente con ellas, etc. Entonces requiere de un trabajo previo pues largo, ¿no? y de muchas asambleas y de mucho estudio. Finalmente la ocupación y la presentación al público en la ciudad de Valladolid se produce el 30 de junio del año 2018, poco después de San Juan, y bueno, causó un revuelo tremendo en la ciudad de Valladolid, porque va a ser... a ver, ha habido otros proyectos de ocupación en la ciudad de Valladolid en el sentido de proyectos sociales. Hubo uno, por ejemplo, poco después del 15M, que fue la guardería, que duró 2 semanas al lado de la catedral. Y bueno, aquello del garbanzo negro y otros proyectos, ¿no? Pero nada de las dimensiones y del impacto social, mediático y político que ha tenido la Molinera hasta el día de hoy. Y bueno, pues las ciudades de nuestro entorno pues existen centros sociales ocupados con diferentes tendencias ideológicas, pero bueno, en la ciudad de Valladolid pues no había fructificado nada. Y no solo eso, sino que había mucha gente que decía que no hacía como Valladolid, era imposible. Y bueno, pues yo creo que se demostró que era más que posible el hacerlo, ¿no? Bueno, como digo, presentamos este proyecto en 2018, nos presentamos con una especie de decálogo de convivencia que ya llamamos, que se dejaba muy claro pues, que no había que causar ningún tipo de molestia ni problema a los vecinos, que era un proyecto eminentemente social y transformador, que nada de consumo de drogas, que todo lo que había en el edificio no se podía ni sacar ni maltratar, y sobre todo que íbamos a proteger el patrimonio cultural de nuestra ciudad, porque uno de los elementos fundamentales de la ocupación de este espacio ha sido ese, ¿no? Que es un bien de interés cultural y que nosotros veníamos a protegerlo y a defenderlo frente a la degradación que venía sufriendo. Y bueno, el tema del incendio pues, fue una muestra excepcional de eso, que podía haber ardido entero el edificio, y la mejor muestra que tenemos de lo que fue la industria harinera en Valladolid. Por cierto, el sótano de la Molinera, el suelo que tenía y que tiene es de cristal, se ve el paso del canal por debajo del propio edificio, y allí quedó la maquinaria que estaba musealizado cuando eso era un hotel, pues allí estaba en el propio edificio y nadie se hizo cargo de ello. Y es como, joder, es que esto debería estar en un museo. Que tiene que son las máquinas Planisher estas, que son del año 1900, como no creo que queden muchas en Valladolid, pues tienen museos en otros puntos del Canal de Castilla, es como esto que se lo lleve alguien y que lo restaure. Porque cuando nosotros entramos a ver cómo estaba la Molinera, cuando bajamos al sótano, el sótano estaba inundado, ¿vale? Y llegaba el agua como a unos 30 centímetros y cubría las máquinas, que eran de madera. Eso lo desaguaron los bomberos cuando fueron a apagar el incendio, ¿vale? Nosotros ya habíamos entrado antes para ver cómo era. Bueno, total, que estaba diciendo que cuando hicimos la presentación, muy importante el hecho de defender el patrimonio, ¿no? Como un elemento nuclear frente a la especulación por un lado y frente a la degradación por otro. Y bueno, ya digo, la rueda de prensa, pues yo creo que se caracterizó porque la gente que fue allí portavoz de la Molinera era muy joven, dio la cara, dijo, estamos aquí, damos la cara, asumimos lo que pueda venir, pues imaginando que podía haber salido mal la ocupación y que pudiera haber habido represión policial o administrativa de cualquier tipo, y no sucedió nada. Que si fuera policía, identificó a la gente que estábamos allí y en principio no sucedió nada. A partir de ahí tuvimos también una serie de reuniones con los diferentes grupos políticos de la ciudad de Valladolid que estaban representados en ese momento, incluyendo el PP, que bueno, lo que nos decía es como, bueno, no, si la idea del proyecto está muy bien, pero es que es una propiedad privada y lo que estáis haciendo es ilegal. Y no salían de ahí, pero ahí estuvimos con Bermejo. No sé si os acordáis de Bermejo, pero bueno, antes de los que están ahora estaba Bermejo.
Y ahí estuvimos reunidos con él, estuvimos con el PSOE, estuvimos con Toma la Palabra, estuvimos con Si se puede, y los únicos que no nos quisieron recibir, que estaban en aquel entonces en el ayuntamiento, y yo creo que hicieron bien, porque de alguna manera todos los grupos que nos recibieron, incluyendo el PP, legitimaron de alguna manera lo que estábamos haciendo. Entonces, bueno, dijeron, pues, esto es un agente social con el que nos pide una reunión y hay que reunirse. Los de Ciudadanos fueron los únicos que no se quisieron reunir con nosotros, ¿vale? Bueno, las primeras semanas fue limpieza y acondicionamiento. Había toneladas de basura allí metidas. Bueno, es que no os podéis hacer a la idea de la cantidad de mierda, de enseres rotos, de toallas, de sábanas, pues todo lo que hay en un hotel de 5 estrellas y que nos habían llevado, ¿no? Hubo que limpiar allí mucho y enseguida nos pusimos también a acondicionar lo que son los suministros. Porque, bueno, quien conociera la molinera ha hecho frío hasta el último día, porque el tema del calor fue la cosa que no se pudo resolver, aunque ya estábamos intentando ingeniar algo. Cuando llegó y se hizo ya patente el tema de que el desalojo iba a ser imposible frenarlo. Pero suministros, el agua, nosotros intentamos, por las vías también legales, tener una toma de agua, pagar las facturas del agua que se consume, pero un edificio por el que pueden pasar cientos de personas durante una semana donde haya muchas actividades, no puede estar sin agua. Tú necesitas los baños, necesitas fregar, o sea, por higiene y por salubridad pública, necesitas tener acceso a agua. Bueno, pues dijimos de conectarnos a la toma de agua y, bueno, pues allí fueron unos operarios y nos echaron cemento en la toma de agua que había. O sea, nosotros ya digo, nos ofrecimos y pusimos... Esto fue curioso porque nos gastamos como unos 500 euros en reponer todas las tuberías y el material que se habían llevado y las tomas de agua, el contador, etc. Bueno, pues eso no se pudo hacer, pero el edificio está encima del Canal de Castilla, por lo tanto, obtener agua no era un imposible. Entonces, ideamos ahí un mecanismo con una bomba para sacar agua del propio canal, filtrarla y por lo menos poder tirar del baño con agua que no era potable, pero teníamos agua en el edificio. El tema de lo de la luz, que eso fue también bastante sonado. Se hizo una campaña de micromecenazgo y conseguimos poner unas placas solares en el edificio de la molinera, algo que también denunció el PP y nunca más se supo. A ver, el PP está muy a favor de la instalación de macrocomplejos solares por todas partes, pero allí obviamente pues no les gustaba que hubiera media docena de placas solares que permitieron dar luz al edificio, ¿no? Durante estos 4 años y medio que estuvo ocupado. Y luego, pues el tema del sonido, porque allí se han hecho muchos eventos y para sacar fondos que permitieran tener un equipo de sonido para los propios actos, conciertos, teatro, microabierto, etc., pues se hizo un concierto con zetas cortos y con otros grupos, con un buen apoyo, y con eso se pudo autogestionar también esa cuestión. Bueno, se comenzó a hacer actividades inmediatamente. En el anexo del libro, que es al final, pues hay como toda una serie vamos, hay un listado con todas las actividades que se hicieron públicas. Algunas salieron y se gestionaron directamente desde la propia Asamblea de la Molinera y otras pues las proponían los colectivos sociales, políticos, sindicales, etcétera, de la ciudad. Y por lo general, pues bueno, desde la Asamblea Gestora del espacio lo que se hacía era pues eso, organizar un poco el día a día de la molinera, dar luz verde a estas actividades, ver a ver qué necesidades tenían, etcétera, etcétera. Una parte de la filosofía más importante también de la molinera era que, a ver, que nosotros no somos un centro cívico, esto es un centro social ocupado y autogestionado, y eso significa que la gente que quería proponer actividades, pues dices, está muy bien, pero te tienes que involucrar en la realización, organización y demás de las actividades que queréis montar, ¿no? Y desde un punto de vista económico, pues siempre se tuvo claro que ninguna de las actividades se iba a cobrar o que no iba a ser un impedimento, los factores económicos no iban a ser un impedimento para que nadie fuera a los mismos. Entonces, bueno, si se hizo algún taller y se cobró algo, era pues el material que se utilizaba en los propios talleres, o también alguna vez que se hicieron buenos apoyos antirrepresivos para sacar dinero para el tema de los juicios, que hemos tenido unos cuantos vinculados también a la molinera. Pero bueno, se asumió esta cuestión de la autogestión, hubo un debate también muy interesante y quedó ahí, ¿no? Bueno, a lo largo de estos 4 años y medio yo creo que lo único que se echó para atrás fue una actividad, porque nosotros también entendíamos
que era nuestra responsabilidad, que si los colectivos de la ciudad de Valladolid solicitaban apoyo a la molinera lo tenía que dar, ¿no? Y que no se podía trabajar de una manera ni sectaria ni excluyente. Entonces, bueno, pues ha habido actividades de todo tipo y de organizaciones que dicen una cosa y organizaciones que dicen la contraria. Y yo creo que eso fue una virtud. Bueno, se pusieron en marcha proyectos también que fueron muy interesantes desde el punto de vista cualitativo, aparte de lo cuantitativo. Por ejemplo, el tema de la organización esta de 4-7 Boxeo, que es, bueno, no sé cómo llamarlo, una asociación deportiva vinculada al tema del boxeo, pero en la Molinera pusimos también en marcha un pequeño gimnasio y van a entrenar pues 3 días a la semana, pues decenas de chavales. Se puso en marcha una pequeña biblioteca, se puso en marcha la panera en los últimos meses antes también del desalojo, que era una especie de banco de alimentos y de productos de higiene, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que se llevaron a cabo bastantes iniciativas de ese tipo. La actividad de la Molinera estuvo cortada también por la pandemia. Pues bueno, ya sabéis, pandemia, aislamiento y cuarentena en 2020. Ahí sacamos una campaña a la calle que fue muy interesante, pues en plan de si Mahoma vamos, si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Entonces dijimos, la Molinera tiene que seguir haciendo actividad, podemos salir a la calle, pero no se puede entrar en sitios cerrados, no sé si os acordáis, han pasado poco más de 5 años, pero bueno, hubo un momento en el que se podía salir a la calle, pero no se podía estar en lugares cerrados, y nos dedicamos a buzonear por todo el barrio, pues una campaña sobre el tema de la ocupación. Porque, bueno, esto de la ocupación, pues ya sabéis que es un artefacto cultural de la derecha que ha regado fehacientemente durante todos estos años, que ha dado lugar también al surgimiento de estos escuadristas y camisas pardas de la desocupación, que cada vez son un problema más acuciante. O sea, y el último ejemplo lo tenemos en Vallecas hace un par de días. Y bueno, pues tampoco poco combatido, digamos, desde la izquierda institucional, porque no se ha aclarado los términos de lo que es la usurpación y lo que es el allanamiento, ni lo que es una ocupación con fines de generar un espacio social y lo que es una ocupación con fines de vivir, ¿no? Que también puede ser muy legítimo y más teniendo en cuenta de cuál es la situación de la vivienda en estos momentos. Pero en ese episodio y estadio de confusión generalizada que había, pues yo creo que intentamos ser pedagógicos y didácticos sobre esto, y que la Molinera pues fue también un ejemplo de que existen este tipo de modelos de ocupación. Y sacamos también a la calle otro debate que era, yo creo que muy interesante, que era el de que no se puede anteponer lo que es la propiedad privada por encima de otros derechos fundamentales, ¿no? Y se puede sintetizar muy fácilmente en que no puede ser que quien tenga dinero tiene los derechos, como al final ha pasado, ¿no? Es como quien ha tenido 1 millón de euros para quedarse con la Molinera, se la queda, y punto. Y es como, y da igual los derechos, digamos, de la ciudadanía para tener el uso, ¿no? Y el disfrute de un espacio como este, porque llega alguien con dinero y se lo queda. Y aquí la propiedad privada es sagrada y es el elemento nuclear y fundamental que rige nuestra sociedad. Y claro, nosotros intentando llevarlo de una forma comprensible, inteligente y mediática, porque nunca renunciamos tampoco a atender a los medios, pues tratamos de colar este discurso. Y yo creo que fue bien recibido porque la prensa, pues bueno, se hizo eco de, bueno, la Molinera, un centro social frente a los fondos buitre, que ahora comentamos también un poco quiénes fueron nuestros enemigos fundamentales también en este proceso. Entonces, bueno, yo creo que también el valor añadido a la Molinera es que fue pedagógica en muchos sentidos, ¿no? De una manera también de hacer las cosas, de poder plantear a la sociedad diferentes debates, que aunque sean una gota en el océano de lo que se debe hacer, pues bueno, se puso ahí nuestro granito de arena. Y en ese sentido, bueno, pues ya digo, creo que la Molinera tiene ese valor añadido, aparte de todas las cosas que sirvió para impulsar. Otra de las cuestiones fundamentales que a mí me gusta comentar es que, a ver, para nosotros la Molinera no era un fin en sí mismo. O sea, nosotros somos militantes y activistas, y si no estamos en la Molinera estaremos en otras 1000 causas como en este caso estamos, y la gente que lo impulsamos, pues así somos, ¿no? Militantes de 1000 causas. Y para nosotros simplemente era una herramienta, pues, para servir de palanca para la transformación, ya digo, social.
Y hay muchos centros sociales que tratan de justificar, digamos, su existencia en base a mirad cuántas actividades hacemos, y el hecho de que nosotros hagamos muchas actividades dentro de nuestro espacio, pues ya justifica nuestra propia existencia. Hola, buenas. Pasa. Hola. Perdona, es que me he bajado abajo y me ha dado miedo. Hay un culto ahí. He salido escopeta, digo, aquí no puede ser. Buenas. Estaba diciendo... El tema de cantidad de actividades sociales que se hacían en el Sí, centro. sí, vale. Pues eso, que simplemente no podía ser una cuestión de hacer cosas por acumulación, que está muy bien el prestar el edificio y el espacio para que se puedan hacer cosas, y además vimos que era una necesidad de la ciudad porque había muchos colectivos que lo demandaban y estamos huérfanos de espacios así. Hay espacios públicos, pero no había espacios autogestionados, y esto se trataba de crear un espacio autogestionado. Sino de, ya digo, intentar sacar luchas que estaban en periodo, digamos, de organización o de conformación a la calle, y servir, pues, a estos propios movimientos sociales, ¿no? Que no tenían otros lugares para reunirse y que querían sacar los debates de allí. Porque, a ver, si a nosotros nos encierran en un edificio, por muy bonito que sea, como en La Molinera, y los debates bizantinos que a veces se tienen allí, pues bueno, pues efectivamente fue un espacio de formación ideológica muy importante para la ciudad de Valladolid y para los militantes, pero fundamentalmente tenía que servir para organizar cosas y sacar fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo, la labor también que ejercieron allí los sindicatos, movimientos sociales, etcétera, los diferentes encuentros que hubo entre organizaciones políticas, movimiento feminista, movimiento antifascista, etcétera, tuvieron luego una repercusión en la calle muy importante. Y el hecho de servir también como un punto de encuentro a gente de diferente tendencia ideológica, pues es otro valor añadido. Bueno, comentaros también que defendimos La Molinera por todas las vías. Hubo un momento dado en que al principio estaba bastante parada la cosa legal, pero empezó a haber una serie de movimientos a nivel judicial y empezaron a llegarnos cartas de que nos teníamos que ir ahí. Y claro, dijimos, no nos vamos a ir de aquí. Hubo una cosa muy interesante que también contamos, que es que nos mandaron a negociadores los que querían desocupar esto, una empresa llamada... ¿cómo era eso? Kelowna Invest, que fueron los primeros que adquirieron el edificio. Nos mandaron a unos mediadores a ofrecernos dinero para irnos. Y claro, dijimos, a ver, no hay dinero en el mundo para que nos vayamos de La Molinera, que es que no es una cuestión económica, es que no entendéis nada. Y entonces, bueno, pues se fueron con una mano delante y otra detrás. Hubo unos empresarios que intentaron entrar palanca en mano a la propia Molinera y estábamos allí dentro y fue una pillada infraganti y claro, abrimos allí el portillo y dijimos, pero qué... Y bueno, fue tremendo porque claro, luego supimos quiénes eran. Y sí que vamos a comentaros que fue un fondo de inversión, un fondo buitre absolutamente depredador que compró La Molinera. Investigando quiénes eran los socios y participantes de este fondo, pues bueno, descubrimos que estaban metidos pues, como en 50 empresas distintas. En una es secretario, en otra es administrador no sé qué, en otras, o sea, con diferentes cargos, y simplemente generan sociedades, hacen un negocio de compra-venta y disuelven la sociedad. Y se dedican pues, a otro bien inmueble, lo hacen con coches, lo hacen con todo. Ahora lo están haciendo con el medio rural, ¿no? Con territorios, etc. Entonces, bueno, pues un fondo de inversión puro y duro. Estos no consiguieron echarnos y lo que hicieron fue venderle a precio de ganga a una empresa llamada Zángano, que el nombre se las trae también, La Molinera, por 1 millón de euros. Estamos hablando de un espacio que no sé si tiene, hablo también de memoria, posiblemente de unos 3.000 metros cuadrados, o algo así, viene en el libro porque esto está recogido, en un lugar en Valladolid espectacular, uno de los lugares más transitados, etcétera, etcétera. 1 millón de euros. Es decir, que no es nada, que es que estamos viendo el precio de los pisos y... A ver, aquí no, pero en Madrid hay sitios y barrios donde no es nada raro encontrarse eso por un piso de 80 o 100 metros cuadrados. Bueno, pues hicieron esta operación a esta empresa que hasta ese momento se dedicaba fundamentalmente a la industria láctea, porque esta gente de Zamora, que bueno, pues es lo que podemos llamar burguesía industrial, pero que tienen ahí su fábrica con 200 trabajadores que hacen quesos y que dan trabajo pues, a gente cerca de Benavente, ¿no? Y dijimos, joder, esta
esta gente que está vinculada a la industria también productiva y al medio rural de alguna manera y se meten a la especulación urbanística para construir, como hemos sabido ahora, otro hotel, que están en fase de construcción. Bueno, estuvimos también peleando bastante con ellos hasta que al final se dictó y se ejecutó el desalojo. Pero sí que comentar que bueno, hubo un proceso de defensa bastante largo durante 2 años, en los cuales pues, bueno, se articuló una gran movilización en Valladolid, que fue también después del COVID y fue yo creo que la primera gran movilización que hubo después de la cuarentena. Dimos una defensa también, digamos, mediática, atendiendo a los medios y explicando nuestras ideas. Hicimos una consulta popular en Valladolid, que participaron casi 4.000 personas, que salimos, pues bueno, fue una manera también de exponernos y nosotros, o sea, reivindicamos mucho el papel de las consultas porque para la propia militancia y los activistas es una manera, digamos, de salir de la zona de confort, que es que al final siempre se hacen las mismas cosas y es como aquí hay que partirse la cabeza y sobre todo hay que salir a defender las ideas a la calle, a la gente normal, ¿no? Y es como, bueno, pues os vais 3 o 4 personas a una mesa Fuente Dorada y otras a no sé dónde, pusimos 20 mesas por la ciudad y es como, y le decís a la gente, oye, estamos haciendo una consulta popular por La Molinera, entre si quiere usted que esto pase a manos de una empresa privada o que se mantenga como un centro social para la ciudad de Valladolid. Bueno, pues recogimos allí los votos, la gente salía a defenderlo y yo creo que fue también una manera original e interesante de evidenciar pues, que bueno, había apoyo social. La línea de intervención también de La Molinera siempre fue que lo pudieran apoyar todos los sectores progresistas de la ciudad de Valladolid y yo creo que la mayoría lo entendieron y lo apoyaron. Y bueno, ¿qué más cosas me quedo? Estoy hablando así un poco de memoria. ¿Cómo fue el final? Bueno, pues sí, el final, unos meses antes de que se produjera el desalojo, ya sabíamos que iba a ser muy complicado pararlo. Hay que decir que fuimos desalojados una primera vez y volvimos a entrar, ¿vale? Invitamos a... eran los de Kelowna Invest, fue la primera empresa que lo compró, les invitamos a salir amablemente, salieron amablemente y se reocupó el edificio. Y además que el proceso está también explicado en el libro, era de desalojo no contra quienes lo estábamos ocupando, sino contra la empresa anterior. Es que esto hubo un chanchullo de empresas, entonces el desalojo también era irregular y eso facilitó que se pudiera entrar. Pero se pudo entrar porque en un momento dado se abrió la puerta y se aprovechó el momento. Es decir, que esto fue así, ¿no? Se entró, se les invitó a irse y nos permitió ganar, no sé si fue 1 año o 1 año y medio más de vida para La Molinera. Bueno, por esto fueron juzgadas dos personas también y bueno, la cosa al final quedó en una condena leve, pero la hubo. Tenemos que decir también que el juez que instruyó este caso y que estuvo relacionado con este caso, pues estaba también relacionado con el tema de los juicios del Plan General de Ordenación Urbana. Al final, pues bueno, Valladolid es una ciudad pequeña y está todo bastante entremezclado. Y a buen entendedor, pues pocas palabras bastan, ¿no? Y nada, pues el final, como ya sabíamos también que se iba al final a desalojar, no nos pilló tampoco de imprevisto. Las cosas que había en La Molinera, que se había hecho acopio de un montón de donativos, porque allí la gente donó pues desde sillas, mobiliario, estufas, libros, material deportivo para el boxeo, etcétera, etcétera. Se sacó todo lo que era de valor de antemano y lo que sí que nos planteamos fue que no íbamos a entregarle las llaves a nadie y que íbamos a aguantar hasta el final y que, bueno, pues que vinieran a sacarnos. Entonces se hicieron allí permanencias en el edificio y bueno, nos quedamos también a dormir y fue como, obviamente no vamos a impedir que nos desalojen, pero por lo menos, joder, que se dé una muestra también de dignidad hasta el final y de que somos coherentes con lo que estamos haciendo y asumimos que si nos van a bajar de aquí la policía del tejado, porque lo que hicimos fue encadenarnos al tejado y tuvieron que venir los bomberos, pues que nos bajen y nos detengan y asumiremos lo que venga, ¿no? Porque, a ver, no hay nada peor en la vida que no vivir y actuar acorde a los principios que uno tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente que estábamos involucradas en La Molinera nos íbamos turnando y yo fui uno de los que estábamos allí dentro cuando se produjo el desalojo. Y bueno, pues yo creo que también manifestamos a la gente que, joder, que hay muchos edificios vacíos en la ciudad de Valladolid,
para haber construido un hotel más, que no creemos que haga falta un hotel más. Pero bueno, eligieron ese, que era un espacio único en la ciudad de Valladolid, por lo que podía ofrecer. Y además la gente que lo compró sin conocer el edificio y el estado del edificio. Entonces una de las cosas que salieron diciendo a la prensa fue, pues estaba peor de lo que pensábamos y no sabemos muy bien qué vamos a hacer con este edificio. O sea, compraron el edificio, como digo, porque estaba a precio ganga, dijeron que podía ser una residencia de ancianos, que podía ser un centro de salud mental, que podía ser un hotel, que podían ser pisos, se dijeron como muchas cosas. Y claro, es lo que pasa cuando estás comprando algo simplemente porque como es un chollo y me da igual lo que estén desarrollando y lo que hay aquí dentro. Es como lo quiero porque tengo el dinero, lo puedo poner encima de la mesa y me lo quedo y ya vendrá el sistema a decir que la propiedad privada está por delante de todo. Y bueno, pues así para acabar, no sé, comentar qué es lo que queda de La Molinera. Pues entre otras cosas queda el aprendizaje que se plasma en el libro. Hemos aprendido muchísimo y la gente ha madurado mucho, la gente que lo impulsó, que bueno, pues un grupo de gente fundamentalmente, como decía antes, joven y muy echada para adelante, y hay que tener coraje porque si no, no vamos a lograr nunca nada. Y bueno, pues allí nos enfrentamos a muchas circunstancias distintas, pues de amenazas de los fascistas, el tema de que la policía pasara por allí a identificar y a tal, el tema de la gente que nos quería desalojar, etcétera, y la gente no se arredró. Y yo creo que aprendimos mucho de cómo se gestionan cosas. Nos vimos en los tribunales, nos vimos hablando ante la prensa, nos vimos en reuniones con los grupos políticos, nos vimos teniendo que defender en la calle las ideas que considerábamos oportunas y el proyecto. Y además yo creo que se demostró, pues como decía, que se puede hacer, ¿no? Que puede haber ciudades que parezcan más difíciles que otras, pero esto que parece un pequeño milagro porque es muy escaso, si existe un plan de trabajo, un estudio, una convicción y la voluntad de ponerse, como se dice en el título, al servicio del pueblo, pues se puede hacer y no es imposible ni mucho menos. Y en estos 2 años y pico que nos han echado de allí, que hemos seguido trabajando fuera, pues claro, se podrían haber impulsado desde movilizaciones por el tema de Palestina, cosas relacionadas con el Sáhara, el tema de la vivienda, que es un problema fundamental y absoluto que está, yo creo que ahora mismo es el tema de la centralidad, no política ni mediática, pero es de la vida material, es uno de los problemas más acuciantes que tenemos. Y luego otra cosa, pues que se comenta mucho, ¿no? Que han venido a denominar esto del auge reaccionario y de que los jóvenes cada vez están más derechizados, etcétera, y que es una parte de la realidad, pero también es una parte interesada, porque, bueno, evidentemente el que viene la derecha sigue compactando mucho y galvanizando, digamos, a la izquierda, por lo menos en lo electoral, pero bueno, pues este era un ejemplo de, joder, no queréis parar al fascismo y no os preocupa tanto el fascismo, pues esto es un antídoto contra el fascismo y una vacuna contra el fascismo. Y que haya lugares como estos y no acaben siendo desalojados por las instituciones, la judicatura, la policía, etcétera, etcétera. No tardaron nada en venir 100 policías nacionales a echarnos. El día que nos desalojaron había un dispositivo allí con drones, el grupo no sé qué de Madrid que vino a tirar la puerta abajo, etcétera, etcétera. Los bomberos tampoco tardaron nada. Es decir, movilizaron todo lo que tenían para echarnos, ¿no? Entonces es como, si nos preocupa tanto el fascismo y el auge de la extrema derecha, pues no pongamos palos en las ruedas a este tipo de proyectos populares, ¿no? Y que surgen del propio activismo social. Y bueno, yo por mi parte eso sería todo. No sé si bueno, me imagino que habéis podido echarle un ojo a lo que es el libro. Tiene muchas fotos a todo color, sí que primamos que fuera un producto así bonito y sobre todo pues para que la gente que había pasado por La Molinera pues lo conservara, ¿no? Porque una de las cosas también que se echan más en falta es la falta de memoria histórica y lo poco que valoramos nuestras victorias, las cosas que hacemos, etcétera. Y si este conocimiento no se transmite, pues al final, claro, estamos condenados a reproducir errores del pasado. Y perdón, que se me había olvidado. Y enlazo, porque esto también tiene mucho que ver. Cuando esto era el Hotel Marqués de la Ensenada, que estaba ambientado en el propio Marqués de la Ensenada, que fue el impulsor del Canal de Castilla, una de las principales obras de la ingeniería
de los siglos XVIII y XIX, cada sala estaba dedicada a uno de los personajes de la Ilustración. Aparte de tener todo un estilo muy neoclásico, rococó, etc. En todo el mobiliario, las pinturas murales que había allí dentro, etc. Y nosotros dijimos, pues es una muy buena idea y vamos a dedicarle cada una de las salas a personajes de la ciudad de Valladolid o relacionados con la ciudad, a los que creemos que la gente tiene que conocer. Y bueno, pues desde la sala Garrote Tebar a la sala Doris Venegas, Natividad Ayarza, que fue la primera alcaldesa en el Estado español que fue nacida en Valladolid y fue alcaldesa en Cataluña, Virginia González Polo, que fue una de las fundadoras del PCOE, y Abelino, de la CGT, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Valeriano Orobón, que fue el que tradujo al castellano el himno este de las barricadas, era de la CNT. Entonces, digamos, a diferentes familias políticas, sindicales también de nuestra realidad, ¿no? Como una manera también de homenaje. Y yo creo que eso también es muy importante, ¿no? El saber conectar las luchas que se están llevando a cabo ahora con otras que han venido en el pasado y que simplemente esto ha sido un eslabón. Hay que decir, ha sido un proyecto importante, pero no es ni mucho menos lo más importante que ha pasado en la ciudad de Valladolid, ni lo que pasará. Entonces, bueno, hay muchas cosas que quedan por hacer y, como digo, el aprendizaje pues ahí queda para que la gente sea valiente y para que la gente vea que este es un camino que hay que recorrer, ¿no? Y que para hacer una tortilla hay que partir huevos, si no es imposible. Y yo ya digo un poco más y, bueno, me imagino que a lo mejor alguna duda, alguna pregunta, pues sí, puede haber ahora. yo por mi parte, lo dices en el libro, ¿no? Muy bien, ha sido una exposición muy coherente, ha tenido una continuidad todo el relato. Perdona. Ha estado muy bien, muy bien, muy bien. Yo lo que decía, que lo dices en el libro, cuando surgió el proyecto de la Molinera, era en un momento de bajada de los movimientos sociales en la calle, vamos, de conflictividad. Y yo creo que eso también, en cierto modo, vino muy bien porque reactivó un poco. Y los movimientos sociales se encontraron, o la gente de izquierda se encontramos, digamos, un lugar donde nos sentíamos cómodos, nos sentíamos a gusto, que también generó, yo qué sé, digamos, puso a la izquierda más institucional un poco sin saber cómo reaccionar. No a toda, porque ahí quiero mencionar, por ejemplo, a José Sarrión, el que era procurador de Izquierda Unida, que él siempre supo dónde estaba y apoyó este proyecto desde el primer momento. Incluso allí, cuando se habla de que ahí se hicieron muchas jornadas y tal, se hizo una que creo que se llama Izquierda Unida, no, Castilla y León en pie, o algo así. El movimiento. El movimiento, Castilla y León en el movimiento, que juntó a un montón de personas, de colectivos sociales, en torno a debates programáticos. Lo digo porque ahora que viene un poco las elecciones, es como si la izquierda se viera incapacitada para hacer una jornada de esas características, una jornada que aúne a tanta gente de Castilla y León, a tantos movimientos sociales, y creo que en parte es porque no hay un espacio como la Molinera, no hay un espacio que esté animando a la conflictividad social, y claro, entonces pues la izquierda pilla pie cambiado. No sé lo que opinas tú. A ver, este tipo de proyectos para la izquierda institucional y la dinámica más o menos en la que están metidas siempre son problemáticos. Porque, bueno, a ver, hubo unos titulares muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el norte de Castilla salió algo así como la ciudad de Valladolid apoya el proyecto de la Molinera, o Valladolid apoya el proyecto de la Molinera. Esto, vamos, inmediatamente después de la presentación del proyecto dijimos, joder, digo, estos todavía no han recibido el telefonazo, yo no sé cómo se les ha colado. Pero, bueno, obviamente la izquierda institucional no se quería mezclar mucho con la Molinera porque no sabía por dónde podía salir y porque entendía pues, que también estaba direccionada ideológicamente por gente que, bueno, defiende una serie de cuestiones en la calle
que son muy, o sea, de muy difícil metabolización, a lo mejor, para proyectos más institucionales, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que en el ayuntamiento no hizo especial gracia y no nos hicieron tampoco ningún favor. O sea, hablo de cuestiones como solicitar al ayuntamiento que pusiera un contenedor de obra para sacar las toneladas de basura que había allí. Dijimos, hay esto, pero como bueno, no queremos hacer nada porque a ver si nos vamos a poner... El PP intentó morder con este tema, pero yo creo que muy pronto se dieron cuenta de que estaban mordiendo un hueso, porque era como, joder, es que ante el edificio, ¿qué es? Ante la responsabilidad que tenemos nosotros y la cúpula de urbanismo del PP, la privatización de este espacio, vamos, no la privatización, en la conversión de este espacio, que es un bien de interés cultural, en un proyecto económico empresarial que ha fracasado, que ha dejado a los trabajadores con el culo al aire, o sea, es que era el lugar idóneo. Entonces yo creo que enseguida aflojaron. O sea, hubo un momento en el que intentaron meter ahí caña, pero dijeron, aquí hay poco que rascar y no vamos a ganar nada. Y yo creo que la gente progresista en la ciudad y mucha gente que no lo era, entendía el proyecto. Entonces, bueno, siempre fue, yo creo que una especie de pequeña molestia y que nos desalojaran poco antes de las anteriores elecciones municipales, porque fue el desalojo 2 o 3 meses antes, yo creo que también fue un alivio, porque como, joder, como les desalojen a estos también en medio de la campaña electoral, a ver la que lían y a ver qué se monta. Y ha recordado a José Sarrión y yo creo que es muy merecido. Creo que se dice también en el libro, pero si no, vamos, que es de reconocer que fue una persona que llevó el tema de la molinera a las Cortes, que estuvo apoyando también a las trabajadoras que no habían cobrado la historia. Esto se llevó al Europarlamento, que se hizo una pregunta, porque una de las cosas que no he comentado es que el edificio para su conversión en un hotel de 5 estrellas recibió fondos FEDER. Los fondos FEDER son fondos públicos que corrigen los desequilibrios económicos entre áreas deprimidas de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y es como, pues gastáis fondos FEDER en Valladolid en un hotel de 5 estrellas, es que es un cachondeo. O sea, que esto lo cuentas en Soria, ¿sabes? Y es como, o sea, de verdad. Los fondos, ¿sabes? Nuestros impuestos van para esto. Y decía, no, es todo legal porque ha dado empleo durante una serie de años y han cumplido. Es como, joder. Entonces, bueno, ya digo que era un punto muy, muy sangrante. Y sin embargo, pues la gente que vota o que respalda o que forma la base de estos proyectos políticos, digamos, más ligados a la institucionalidad, pues de alguna manera es que apoyaba el proyecto de la molinera. Entonces, como estoy un poco entre la espada y la pared, porque os soy suficientemente valiente y digo que lo que están haciendo está muy bien y lo respaldo, como sucede en otras latitudes, y normalizo su situación, o pues que no hablemos de este tema. ¿Sabes? Ellos, pues alguna vez les he preguntado a la prensa y salieron también como pudieron del paso. Y una de las cosas también que nosotros dijimos cuando el proceso de desalojo iba en marcha es como, joder, esto se lo va a quedar una empresa privada para hacer otro hotel en la ciudad de Valladolid. ¿No será mejor que lo compre el ayuntamiento o la diputación, quien sea, y hacéis un museo a Miguel Delibes, un museo del Canal de Castilla en Valladolid o lo que sea? O sea, que es un edificio sin parangón, que ha valido 1 millón de euros, que podíais haberlo asumido perfectamente, esto se rehabilita, y si no, se lo va a quedar, digamos, la comunidad o la sociedad, digamos, de una manera autogestionada, haciendo lo que ya estamos haciendo, conviértelo en un espacio público de la ciudad de Valladolid, o sea, con potencial para los barrios de Huerta del Rey, de la Victoria, pues eso tan cri-cri, es decir, nunca más subimos. Era como un poquito de ambición también en ese sentido, ¿no? Al final es como, es que todo se lo queda la empresa privada, y se me ocurren unos cuantos edificios históricos en Valladolid que están en estado de abandono, que están viendo, pues eso, a ver si lo compra alguna empresa para montar pisos de lujo, que es lo que se lleva ahora, y ya está, y nos quitamos un problema, y convertir el patrimonio de la ciudad y lo que es la esencia de la propia ciudad en negocio y en lucro. Entonces, bueno, siempre salen las preguntas que nos hacen por las presentaciones del libro cuando se habla de este tema. ¿Y cuál fue vuestra relación con el ayuntamiento? Y dijimos, bueno, pues un poco fría, ¿sabes? Un poco fría. Y sin embargo, con la gente que sostiene desde la base al ayuntamiento, pues bueno, pues mucha gente pasaba por allí, utilizaba el espacio y se servía de él, que para eso estaba, ¿no? Y ya digo, esto fue posible por la generosidad también de muchísima gente, o sea, aparte de los militantes que lo pusimos en pie, nosotros dijimos, esto es autogestionado.
Aquí hay que venir a pintar, hay que poner bombillas, hay que limpiar, hay que hacer murales, hay que donar cosas, hay que sostener el espacio, hay que sostener las actividades, y la gente lo entendió muy bien y toda la gente que fue allí fue a aportar. Y los grupos que fueron a tocar, pues tocaban gratis, no se llevaban nada, los que hacían teatro gratis. Bueno, hubo allí de todo, o sea, es que lo he resumido mucho, pero hubo un grupo de teatro que hacía ensayos, iban los de la batucada, iban los otros a... Claro, como era un edificio tan grande y con tantas salas, pues se podían tener varias actividades simultáneamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí se cuenta sobre todo las cosas que eran públicas, pero hubo muchas reuniones pues, de colectivos que era como no tenemos un lugar donde hacer una asamblea de lo que sea, pues nos reunimos aquí. O queremos hacer una cena para autogestionar económicamente esto. Es como, vale, pues, lo gestionáis, pagáis vosotros y os lleváis la caja, y esto permite pues, impulsar actividad social. Entonces, bueno, pues para eso tienen que servir estos proyectos. Y antes o después se volverá a hacer. Es decir, esto, a ver, para nosotros la ocupación no era un fin en sí mismo, era una herramienta también para colocar los debates ideológicos sobre la propia ocupación, sobre el tema de la vivienda, sobre el tema del uso público, sobre el tema de la propiedad privada, etcétera, etcétera. Sobre el tema de la defensa del patrimonio, que era muy importante, y de que el patrimonio público no puede pasar a manos privadas. Pero, ya digo, no es un fin en sí mismo, es una manera de impulsar y de ser útiles, ¿no? al conjunto de movimientos sociales y progresistas de Valladolid y en general de Castilla. David. Sí, bueno, yo muchas gracias por la ponencia. Quería comentar un par de cosillas. Bueno, justamente un poco, creo que una cosa buena de la Molinera es que, aún no, dentro seguramente de la parte de izquierda, pero muchísimos movimientos sociales, tan diversos como movimientos ecologistas, pero también un poco, incluso hasta movimiento un poquito empresarial. Dice, la parte de las placas solares las hicimos desde energética, que fue la primera instalación que hicimos de autoconsumo. Estaba yo en ese momento en el Consejo Rector, nos quedó un poco sobredimensionada, tengo que reconocer. Entonces, había mucho movimiento social que estaba alrededor, y yo creo que se lo dio mucha fuerza, y que otros espacios que hay o que había en la ciudad de Valladolid o que hay actualmente, pues son como mucho más de nicho. Yo creo que es un poco la Molinera, así que, bueno, supo un poco pues trascender esa parte. Quería un poco comentar, hace, yo creo que se cumplen ahora, creo que son 2 años y medio del desalojo, porque yo creo que fue como el inabrigo, ¿no? Creo que fue. Hacía un frío que jodía. Sí, El 21, no sé, el 21 o el 19 de abril. 19 de abril. Más o menos 2 años y medio. Y se justificó claramente con que es que se iba a construir el tema del hotel. Pero claro, hay un movimiento que es especulativo claramente, pero también han pasado 2 años y medio, no está el hotel, no sé cómo van las obras. Yo cuando paso por allí, pues tampoco veo especialmente maquinaria. Me recuerda un poco también lo que pasó en San Juan de la Cruz, ¿o no? Que también se cerró el colegio de Rondilla porque se iba a hacer un centro de ayuda social, y han pasado años también, no se ha hecho nada. Entonces, en Valladolid tenemos ese espacio que estaba gestionado, se vende para especulación, pero tampoco se ha construido el hotel, porque tenemos especulación en la parte de Plaza Mayor, o no, con el hotel de 5 estrellas también que se está haciendo desde lo que era el Corte Inglés. Entonces, un poco que valoréis desde la Molinera que después de 2 años y medio, realmente la parcela que ocupaba la Molinera sigue estando un poco, pues, vamos a decir que prácticamente abandonada. Y también un poco lo que decías, que es de, no se invirtió desde el ayuntamiento en la Molinera, pero al mismo tiempo, yo creo que coincidían en tiempo, se sacó una partida de dinero muy importante para el Teatro Lope de Vega. Yo creo que más o menos debía de coincidir en el tiempo, si no son meses arriba, meses abajo, pero que era bastante superior al 1.000.000 de euros que podría, bueno, que por lo que se compró la Molinera. Un poco, ¿cómo valoráis esa parte de la Molinera se vende para especulación, pero aún así tampoco se hace el hotel, y el ayuntamiento, bueno, sí compró otra parcela, como puede ser Lope de Vega, que bueno, para rehabilitarlo, que también está en un estado todavía bastante, bueno, precario, porque también encima luego hubo un incendio y tal, y se retrasó bastante. Un poco eso, ¿cómo valoráis esa parte? A ver, el hotel ahora está en construcción. Es decir, ha estado durante casi 2 años sin que hubiera ningún tipo de movimiento, al punto que pensábamos que a lo mejor lo vendían. A ver, uno de los elementos por lo que lo compraron a precio de ganga es porque el edificio estaba ocupado. Es decir, que cuando alguien quiere vender una propiedad y la tiene ocupada, por lo que sea, o no puede echar ahí a los moradores, pues baja el precio y dice, y la desocupación corre de vuestra cuenta. Nosotros nos queremos quitar aquí de este activo tóxico, entre comillas. Entonces estos lo pillaron y, como digo, yo creo que también es posible que se hayan retrasado porque no tenían en absoluto claro qué es lo que querían hacer con el edificio. Simplemente es como, tiene muchas posibilidades, a nosotros nos sobra el dinero y nos queremos meter aquí a ver qué surge. A ver, nosotros tenemos también la hipótesis de que, aunque le van a bajar ahora una categoría, le van a bajar a 4 estrellas,
van a pasar de las 27 habitaciones que tenía el Marqués de la Ensenada, creo que a 54, o sea, van a duplicar el número de habitaciones que tenían. Las habitaciones no eran muy grandes del hotel, si lo conocéis, o sea, había espacios así que eran diáfanos y más grandes porque correspondían a los salones, pero las habitaciones, quitando las de la tercera planta, que estaban las suites y eso, eran habitaciones bastante pequeñas. Y el plan este que han dicho es ese, que va a ser un hotel ahora de 4 estrellas. Pero hace unos meses pues ya han empezado se ve más movimiento. Y tenemos la hipótesis de que, a ver, que no les va a salir tampoco muy bien el negocio. Ya veremos. Porque dicen que, bueno, que Valladolid cada vez recibe más turistas y que esto es la nueva, no sé, la nueva gallina de los huevos de oro, ¿no? El tema del turismo. Entonces, bueno, a ver, en aquel momento dado también hubiera parecido muy mal seguramente a nivel social y hubieran recibido muchas críticas si hubiera sido el propio ayuntamiento o otras instituciones las que hubieran empujado por el edificio. Porque es como, mirad, son las instituciones las que se lo quieren quedar, pero nosotros en un momento dado invitamos a las instituciones y dijimos públicamente ante la prensa en plan de, antes de que se lo queden ellos, vamos a mirar a ver si se puede hacer algún arreglo o incluso comprárselos a lo que lo acaban de comprar para hacer algo, alguna entidad, digamos, de este tipo, ¿no? Museística o lo que sea. Y allí no hubo respuesta. Entonces, bueno, pues también está lo de las Catalinas, está lo de la Plaza de las Brígidas, la iglesia esta que está abandonada, está lo de la Electra. O sea, que hay edificios muy singulares que llevan un montón de tiempo vacíos y, bueno, pues no sé. Dicen que no hay dinero para todo, es decir, que hay múltiples factores a los que ellos se agarran, pero bueno, yo creo que sobre todo, a ver, la historia era cuanto antes se desaloja a esta gente, antes nos quitamos también de este problema, porque nunca se sabe por dónde puede salir. Y yo creo que se alegraron mucho en diferentes instancias, entre otros personas que ahora están con ministerios a su cargo y que entonces tenían una alcaldía. Ya digo, cuando se produjo el desalojo pues estaba Óscar Puente todavía, fue un par de meses antes de las elecciones. Premonitorio. No, y además, a ver, las elecciones se ganaron por unos pocos miles de votos y hay ciertas cosas que el tener o no tener valentía, pues ellos harían sus cálculos y dirían, mejor no meterse con esto y que esto pase lo más invisibilizado posible a nivel social y que acabe cuanto antes que no dar la batalla. Si hubieran dado la batalla, pues no sabemos qué resultados hubiera habido, ¿no? Pero bueno, eso ya es responsabilidad de la gente que está en otros ámbitos. ¿Algo más? Y nada, bueno, el libro si lo queréis, pues son 10 euritos para regalar o para quedároslo. Y nada, ya digo, los traje y los repartí porque como creía que aquí no había para proyectar, digo, mejor. Esto con fotos pues es mucho más bonito. La verdad es que el edificio y el proyecto se defendía solo porque lejos de ocupar un edificio que estuviera en ruinas estructuralmente, como ha sucedido en otros edificios, pues bueno, este necesitaba un buen lavado de cara, por decirlo de alguna manera, pero le dimos también mucha prioridad a generar un espacio acogedor, un espacio al que puedo ir con mi padre o puedo ir con mi abuela y no se va a asustar, porque no es el típico reducto que dices ¿dónde me estoy metiendo? Madre mía, es como bueno, es un lugar acogedor y estéticamente superior a lo que pueda ofrecer el enemigo, ¿no? Con sus luces y sus cosas de lujo. Entonces, bueno, pues ya digo, el hecho de ponerle bonito, el tema de aprovechar también la fachada para tener así siempre mensajes políticos de cosas de actualidad, de la ciudad, etcétera, pues yo creo que fue un acierto. Es importante también que si se ocupa un espacio para poner en marcha un proyecto de esas características, pues bueno, que no se ocupe el San Juan de la Cruz, que yo me metí también allí cuando se ocupó durante 48 horas y daba miedo también el edificio. Menos mal que nos echaron. Es decir, y el que hubo que se llamó la guardería que había ahí en la plaza de la universidad, bueno, crujía el suelo también, que parecía que se iba a derrumbar en cualquier momento. Entonces, bueno, por la propia seguridad de la gente, si se ocupan espacios, que estén bien. A mí sí que me gustaría decir, yo conocí la Molinera desde un principio,
con toda la mierda presente, quiero decir. Y no sé, por un lado daros la enhorabuena porque cuidado que os lo currasteis, porque cuidado que había ahí cosas que hacer y luego cómo lo supisteis encauzar para mereceros el respeto que conseguisteis, vamos, porque yo creo que os respetaron hasta la hora de desalojaros. Quiero decir que, vamos, yo tengo la imagen, yo estuve cuando el desalojo, pues eso, yo no sé si era abril o era diciembre, pero me acuerdo que hacía un frío que pelaba. Pero quiero decir que enseguida nos juntamos allí, yo qué sé, 50 o 60 personas, que eran las 4 o las 5 de la mañana, que eran horas intempestivas, ¿no? Y yo creo que hasta la policía en esos momentos os respetó. Sí. En la forma. Vamos a ver, que a lo mejor, es que, no sé, a mí es una admiración, porque es que lo teníais todo pensado, subiros al tejado, ¿por dónde? Porque claro, entraron por un lado, entraron por el otro, mientras entraban por un lado, eso era para rodar una película, mientras entraban por 2 puertas que había, vosotros salíais por el agujero de no sé por dónde, o sea, es que lo teníais todo planeado, ¿no? Y luego, bueno, pues la conciencia social que creasteis, no solamente en el barrio de La Victoria, sino en todo Valladolid, porque yo siempre he dicho que, claro, que los primeros empujones son los más difíciles, el tirar esa puerta abajo, que no sabes lo que va a pasar al día siguiente o en las pocas horas. Bueno, que no se tiró ninguna puerta abajo. Bueno, te lo digo para que quede constancia. Entrar por los medios que entrasteis, que lo desconozco y además no me importa. Pero que quiero decir que, bueno, que yo creo que fue un ejemplo y que sois gente jóvenes, que luego hablamos tanto de los jóvenes y las jóvenes, que había mujeres, había muchas mujeres ahí, ¿no? Que, bueno, pues la solidaridad, unos para limpiar, otros para meter cables, otros para... Yo la verdad es que fue un ejemplo social en la ciudad de Valladolid, y eso, que sois jóvenes con nombres, con apellidos y con ideología, vamos, que no se nos olvide, y que, bueno, pues que hay quien hace barquitos de papel y los pone en un charco para que lleguen a no sé dónde, y hay quien va un poco más allá, que es lo que hay que apoyar. Sí, que comentar al hilo de esto, que la prensa nos trató, a decir correctamente, porque diría, nos trató muy bien, pero como vale, muy bien en referencia a lo que estamos a lo mejor acostumbrados, ¿no? Pero bueno, nos dio un trato correcto, pues salió en diferentes medios de la ciudad en diferentes ocasiones. Entonces, bueno, es verdad que es un tema que ha generado mucho morbo. O sea, es que en los últimos años, con el tema de la ocupación, como decía antes, pues era como, aquí hay un artefacto político de primera categoría para la guerra electoral, ¿no?, entre la derecha y la izquierda, y claro, ahí se ha metido todo el mundo. Entonces, bueno, pues había mucho morbo y a la gente le interesaba, ¿no? Pero bueno, se han portado bien, y los periodistas particularmente, más que los medios, se han portado muy bien, porque algunos han tenido también que confrontar con los jefes y han dicho, a ver, la línea editorial del periódico de este medio es otra y tengo yo que aguantar aquí comentarios, pero esto sale y esto sale, y como nos lo digáis va a salir. Y salía, y eso fue muy importante, porque decíamos, pues queremos hablar de los fondos buitre y de que estamos combatiendo a la especulación y no sé qué, y ellos pues te lo recogían, y es como, joder, estamos metiendo este mensaje, ¿no?, a la sociedad, es importante. Así que bueno, destacar también eso, aparte de lo que ha comentado la compañera, que bueno, no es para tirarnos méritos, o sea, tenemos muchas cosas que aprender y mucho hemos aprendido con este proceso, pero bueno, sobre todo el hecho ese, de que se puede, joder, que no son cosas sobrehumanas, que son cosas que entre un grupo de gente que tenga las ideas claras se pueden sacar adelante. Bueno, voy a cerrar, ¿vale? Sí. Quiero dar las gracias a Jorge porque se acercara hasta aquí, que, bueno, pues a los que no conocisteis la movilidad, que de esta forma lo habéis conocido, y si lo queréis conocer más profundamente, pues aquí está el libro, 10 euros, como ha dicho él. Y que a ver para cuando en Tordesillas una muy... Pues nada, que no hay edificios en el pueblo.